Y el primer ponente que tenemos es Enrique Fernández Borja, que es doctor en física por la Universidad de Valencia, con una tesis sobre agujeros negros y gravedad cuántica. Es divulgador científico y es guionista en el programa de televisión española Órbita Laica. Él nos va a hablar de cosas que no sabemos. Un fuerte aplauso para Enrique. Hola, muy buenas tardes. Y bueno, yo estoy muy contento de estar aquí, es la segunda vez que vengo a Passion for Knowledge, y hoy, como me estoy haciendo mayor, pues no voy a hablar mucho de ciencia, voy a hablar de filosofía, bueno, o de cómo estoy entendiendo el mundo últimamente, y quiero hacer una oda a que la ciencia es esa gran obra que estamos construyendo sobre el desconocimiento más absoluto. Parece que la ciencia nos está llevando al futuro, sin embargo, si uno lo piensa un poco, la ciencia, bueno, y esto lo acabamos de ver en la charla anterior, es una acumulación de preguntas que todavía no sabemos resolver. Entonces, no sé cómo va esto. No sé cómo va esto. Esta es la primera pregunta que tengo que resolver. Que, bueno, perdón, esto no... ¿Hay algún sitio aquí? Bueno. Ahora, mire que bien. Bueno, pues este es el título de la charla, el placer de no entender. Y claro, aquí podríamos hablar de muchas cosas, entre ellos, por ejemplo, está el origen de la vida. Hay multitud de cuestiones en química que todavía no entendemos, y yo, por deformación profesional, como han dicho, soy físico, lo siento de entrada. Es peor, luego viene una matemática. Yo me voy a centrar en la física y sobre todo en dos aspectos de la física. El primero es la física cuántica, ¿cómo no? La física cuántica, que tiene ya aproximadamente unos 130 años, le falta poco, pero podemos decir que hemos hecho cosas increíbles. Estamos a punto de conseguir ordenadores cuánticos que van a cambiar nuestro entendimiento de la computación y nuestro entendimiento de cómo hacer cálculos para resolver problemas reales. Por ejemplo, para diseñar nuevos antibióticos ante el gravísimo problema que tenemos de las superbacterias, que es un problema real que tenemos que lidiar con él en breve. Eso va a ser muy, bueno, iba a decir muy fácil, va a ser relativamente sencillo hacer cálculos gracias a la computación cuántica. Sin embargo, nosotros no tenemos ni idea de cómo funciona la cuántica o qué es la cuántica en sí. Y esto me parece alucinante. Y lo que más me sorprende es que todo esto empezó estudiando bombillas, que parece una cosa de lo más trivial. Y las bombillas no como las de ahora de LED, sino las de filamentos que se calentaban. Cuando uno estudiaba este sistema, este es un sistema termodinámico, la gente se preguntó, ¿esto cómo emite energía? Bueno, sabéis que la energía que se emite en esto es fundamentalmente ondas electromagnéticas que tienen una determinada longitud de onda. Pues un cuerpo caliente emite una determinada cantidad de energía por cada longitud de onda. Y eso creaba una curva. Eso se estudiaba en los laboratorios y se medía esa curva. Esa curva es la que tenéis ahí, esta curva azul o esta curva verde, dependiendo de la temperatura a la que estuviera el filamento, más o menos. Esta es una curva ideal, evidentemente, es lo que se llama curva del cuerpo negro, pero esto no nos importa ahora. Claro, esta curva era lo que nos decía la naturaleza, esto es lo que estaba pasando. Si cogíamos nuestras mejores teorías hasta la fecha, que era la teoría newtoniana, el electromagnetismo y la termodinámica, lo que nos predecían esas teorías es que para longitudes de onda corta, cualquier cuerpo caliente a cualquier temperatura, debería de explotar la energía que estaba emitiendo. Eso quiere decir que cualquier cuerpo a nuestro alrededor debería de achicharrarnos. O dicho de otra manera, no estaríamos aquí para contarlo. Claro, esto supuso una crisis conceptual y dijeron, ¿esto cómo puede ser? Y aquí viene la mitología de la física, y un tal Max Planck en 1900 propuso que la energía debería de estar discretizada, y esta es uno de los grandes avances de nuestro entendimiento de la naturaleza. Esto nos ha llevado a aceptar que las cosas pueden estar en varios sitios a la vez, que pueden estar interrelacionadas de una forma muy potente, con lo que se llama el entrelazamiento cuántico, de tal forma que si yo tengo dos objetos que están entrelazados cuánticamente, aunque los separen, siguen siendo el mismo sistema, es decir, que si yo toco algo aquí, lo va a sentir aquella parte allí, y eso es impresionante. Y ahora la pregunta es, ¿por qué pasa eso y cómo ocurre? Y la respuesta es, no lo sabemos.
De hecho, hay congresos, reuniones, se escriben libros, se hacen ponencias, se hacen tesis doctorales y llevamos 100 años intentando responder a estas preguntas y lo más asombroso es que no lo sabemos. Y en el futuro yo creo que tampoco lo vamos a ver. Como decía Jocelyn, yo creo que no voy a vivir para ver la respuesta a esto, lo cual me parece asombroso, porque recordemos, empezamos estudiando bombillas y vamos a acabar haciendo ordenadores cuánticos sin saber lo que significa la teoría. Es una prueba de humildad que nos pone el universo increíble. Vosotros podréis hacer muchas cosas, pero en realidad no sabéis lo que estáis haciendo. Es como llevar un camión a ciegas. Claro, la cuántica tiene muchas cosas buenas, como por ejemplo, que nos ha permitido entender la materia al nivel más profundo que existe. Podemos entender por qué los átomos son estables y no solo eso, sino que nos permite ir a cómo están conformados esos átomos que están dentro de los átomos, de los protones y de los neutrones. Hay otras partículas, que son los quarks. Luego tenemos los electrones, que son leptones y otros primos más gorditos de los electrones, como los muones o los tau. Y luego tenemos unas partículas, que son los bosones, que nos transmiten interacciones, es decir, la interacción electromagnética, la interacción fuerte, la débil. Y luego tenemos este amigo de aquí, que es el bosón de Higgs. Este bosón de Higgs es una prueba de que hay un mecanismo que nos explica el origen de las masas del resto de partículas, más o menos. Pero tenemos un problema, y es que esa partícula, que se postuló en los años 60, se descubrió en el 2012, en el LHC, en el CERN. El problema es que lo descubrimos y nuestras teorías decían que tenían que tener un rango de masas, voy a decir un numerajo, alrededor de 120, 130 gigaelectronvoltios, los kilogramos de las partículas, y resulta que acertamos. Esa partícula tiene una masa que es de 125 gigaelectronvoltios más o menos, según lo que nos dicen los datos oficiales de la física de partículas. Y eso es un problema, porque nuestra mejor teoría, basada en la teoría cuántica, nos dice que esa partícula debería ser miles de veces más pesada. ¿Qué ocurre? Que nosotros acabamos de medir una cosa que tiene este valor de masa, da igual este numerito lo que signifique. Pero lo que a nosotros nos sorprende es por qué tiene ese valor tan pequeño si debería de ser miles de veces mayor. Es decir, nosotros estamos enfrentándonos a la constitución de la materia, hemos llegado casi a los ladrillos más fundamentales y cuando nos preguntamos por qué las cosas tienen masa, tenemos que recurrir a una cosa que se llama el bosón de Higgs y resulta que no entendemos por qué las masas son las que son. Sabemos que hay un mecanismo que dota las partículas de masa, pero no cómo lo hace. Y entonces se proponen cosas como que todas las partículas que nosotros vemos a nuestro alrededor deben de tener unas compañeras que no vemos y que decimos, bueno, no os preocupéis, es que en los próximos aceleradores, si subimos la energía de las colisiones, saldrán. ¿Cuál es el problema? Que no están saliendo. Llevamos ya mucho tiempo con el LHC que esperábamos que salieran estas partículas que se llaman compañeras supersimétricas de las nuestras y no salen por ningún sitio. Y eso es un problema porque no podemos explicar gran parte de la física que tenemos a nuestro alrededor. Es decir, estamos viviendo en un tiempo de crisis. Pero hay otro tiempo de crisis que me interesa aún más. Y es que nosotros aprendimos a mirar al universo y en el universo nosotros, esto es el Monte Wilson, en 1929 se encontró que las galaxias se estaban alejando todas de nosotros. Se tiró esta es una gráfica muy famosa, se tiró esta gráfica, se tiró esta línea recta y dijo alguien, Edwin Hubble, el universo se está expandiendo. Hoy, si un estudiante de carrera entrega esta gráfica y dice eso, se le suspende, porque con 20 datos uno no puede decir que el universo se expande. Él se arriesgó y la verdad es que le salió bien la jugada porque llevaba razón. De hecho, todo el mundo lo felicitó por hecho. Pero lo que es más gracioso es que con las medidas actuales no sabemos que el universo se está expandiendo, es decir, todas las galaxias se alejan de todas y además lo hacen a un ritmo acelerado. O sea, está incrementándose la velocidad de expansión del universo. Y esto ahora nos lleva a que hay un parámetro en el campo de la cosmología, que es lo que se llama el parámetro de Hubble, que nos está relacionada con la velocidad de expansión y nos proporcionan una medida de la edad del universo. ¿Qué ocurre? Que nosotros podemos medir eso de la expansión del universo mirando galaxias y viendo la luz que nos llega de las galaxias, si es más rojiza o es más azulada. Entonces podemos medir esa velocidad mirando cómo se alejan las galaxias de nosotros. Muy bien. De hecho, cada vez lo hacemos mejor, cada vez cometemos menos error.
Pero también lo podemos hacer mirando la luz que nos llega de todas las esquinas del universo en la radiación cósmica de fondo, que cada vez la medimos mejor desde 1992. ¿Y qué ocurre? Que tenemos dos métodos muy buenos de medir la expansión del universo, o la edad del universo, como queráis, y resulta que cada uno de los métodos nos da dos valores diferentes. Es decir, que con nuestras mejores formas miramos al universo, le preguntamos qué edad tienes o cómo te expandes y nos da dos respuestas. Y no sabemos por qué nos dan dos respuestas diferentes. Y esto es maravilloso, porque el universo se está expandiendo porque hay algo que hace que se expanda. Y ese algo es la energía oscura. ¿Qué es? No lo sabemos. Simplemente le hemos puesto nombre a algo que no sabemos. Y me gusta acabar con esta imagen porque recordemos que todo esto es algo que han conseguido unos monos que perdieron el pelo, que aprendieron a usar piedras y herramientas y que hoy se están preguntando qué papel juegan en el universo. Así que, por favor, disfruten de no saber. Gracias.